Bien, pero continuando entonces con este tema de la evolución de esta noción del contrato administrativo en Venezuela, vemos cómo la sala político-administrativa hoy en día del Tribunal Supremo de Justicia se ha mostrado como una simple continuadora de toda la doctrina del contrato administrativo que, como hemos visto, nació desde el año 1944 en Venezuela y ha sostenido no solo la existencia, vigencia, actualidad de esta noción, sino que además ha seguido sosteniendo en buena parte de su jurisprudencia la existencia de un régimen sustantivo del contrato administrativo, en algunos casos denominado como un régimen al menos diferente del de derecho privado, y en otros casos afirmando tajantemente que se trata de un régimen de derecho público, sin dejar de lado alguna innovación, como el caso Rosario Salazar, en el cual se ha admitido que este hecho, es decir, la existencia de contratos administrativos con un régimen particular de derecho público, no implica que se excluya absoluta y totalmente la aplicación de normas del Código Civil, sino que algunas de estas normas, nos dice la sala, son aplicables aún a los contratos administrativos, es decir, no las excluye totalmente. Parece decirnos, aunque no es muy clara la sala en estos puntos, que pues si no existe una norma o principio de derecho público aplicable en los contratos administrativos, aunque sean contratos administrativos, podremos echar manos de las normas y principios del Código Civil. Y de ahí la idea de un régimen jurídico mixto de los contratos administrativos, que dicho sea de paso es lo que ha sostenido el profesor Brewer Carías, quizás con otra dimensión o con otra idea en mente. Para él, el régimen de los contratos públicos en general es siempre un régimen mixto. Y a eso añadiría algo personalmente. Es un régimen mixto, pero un régimen que debe respetar el principio de legalidad. Es un régimen mixto, es decir, de derecho público, de derecho privado, donde se aplican normas de diferente naturaleza, pero que responde a lo que establezca el derecho positivo, y eso es importante agregarlo. No lo ha aclarado así, sin embargo, nuestra jurisprudencia. Ahora, recientemente, ya bajo la vigencia de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, más recientemente, la Sala Político-Administrativa, en algunos casos que están detallados, algunos de ellos tienen unos buenos ejemplos ya mencionados en el material de lectura, no habla específicamente de un régimen jurídico sustantivo diferente del de derecho privado o un régimen jurídico de derecho público, sino que hace alusión al contrato administrativo y señala que el contrato administrativo se caracteriza porque en él el ente público contratante está dotado de ciertas prerrogativas. Esta jurisprudencia, en definitiva, lo que viene a consolidar es que aquello que se nos venía diciendo de ese régimen jurídico sustantivo diferente, cuando se analizaba ese régimen, en qué consistía, pues se nos ponían casos concretos, ejemplos concretos destinados a resolver cada uno de los casos planteados ante la jurisdicción contencioso administrativa, y por ejemplo se hablaba de un régimen en el cual la administración puede dar por terminado anticipadamente el contrato, sea por un incumplimiento del contratista o no, o un régimen en el cual la administración pública puede modificar unilateralmente el contrato, o puede interpretar unilateralmente el contrato, o puede sancionar a su contratista en caso de alguna falta o incumplimiento, etc. Estas sentencias más recientes lo que nos quizás prescinden del vocablo o de la expresión régimen jurídico y se refieren estrictamente a las prerrogativas. Pero en conclusión, ¿cuál es la situación?
que ese régimen del cual se nos viene hablando, ese régimen sustantivo del contrato, es un régimen integrado por prerrogativas o poderes de la administración contratante. Eso es lo que está dentro de ese régimen. El régimen lo componen esas prerrogativas. A lo largo de esa jurisprudencia, lo que vamos a ir viendo y lo que ustedes tienen analizado en ese material es que esas prerrogativas son denominadas de forma diferente en distintos fallos, en distintas decisiones. Esas prerrogativas son calificadas como cláusulas exorbitantes. Fíjense algo, entonces las cláusulas exorbitantes en Venezuela han adquirido un sentido un tanto diferente del que veíamos que adquirieron en Francia. Es decir, no se trata de nada más de disposiciones inusuales o ilícitas o que resultarían ilícitas en un contrato de derecho privado, pero que se encuentran en estos contratos de derecho público. No. En Venezuela, la expresión cláusula exorbitante es prácticamente sinónimo de poder o prerrogativa de la administración contratante. Son esas prerrogativas, esas potestades que ejerce la administración contratante. Entonces no es nada más una disposición que está en el contrato. Más aún, puede que no esté en el contrato, más aún, lo usual es que no estén ni siquiera en el contrato, y esto es lo curioso aquí en Venezuela, lo particular de esta noción. Es decir, se ha llegado a hablar de unas cláusulas exorbitantes implícitas en el contrato administrativo. Fíjense entonces cómo la situación en Venezuela es la siguiente. Determinado entonces que estamos frente a un contrato administrativo, el paso siguiente, ineludible, que no se puede esquivar y que deriva únicamente de haber previamente calificado a ese contrato como administrativo, es que en ese contrato están incorporadas unas cláusulas implícitas. No están en el contrato, no están allí escritas. Más aún, no están en ninguna norma legal escrita, no existen en ninguna norma legal. Son implícitas por su naturaleza de contrato administrativo. Y eso es su régimen particular. ¿Okay? Y eso es lo que compone esas llamadas cláusulas exorbitantes. Y es entonces que lo destacable en este punto es, básicamente, en primer lugar, que el llamado régimen jurídico de los contratos administrativos, que es el tema que estamos analizando ahorita, se resume o sintetiza en un conjunto de prerrogativas, que son prerrogativas de la administración pública. Es el régimen. En eso consiste ese famoso régimen jurídico. Segundo lugar, esas prerrogativas de la administración pública quedan, digamos, enmascaradas, comprendidas bajo una denominación que es la de cláusulas implícitas. Pero esa idea de una cláusula implícita en realidad lo que hace es cubrir, enmascarar el ejercicio de un poder. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo poder, toda potestad que ejerce cualquier órgano público, según el 137 de la Constitución y concretamente según el 141 en la administración pública, todo poder de los órganos que integran el Estado tiene que derivar de la Constitución y de la ley. Es decir, no existe potestad pública si no está consagrada en la Constitución o en la ley. Eso es el principio de legalidad, o una de las consecuencias fundamentales del principio de legalidad, y está en el 137 de la Constitución. Pero en este caso tenemos entonces unos poderes, una potestad, por ejemplo, como se defendía por lo menos antes del año 2008, cuando se dicta el decreto de ley de contrataciones públicas. Ubiquémonos en ese contexto. El juez decía, esto es un contrato administrativo, por lo tanto la administración tiene el poder de terminar anticipadamente este contrato en el momento que lo decida y por razones de interés general, aunque no haya habido incumplimiento del contratista. Es uno de los tantos poderes
o prerrogativas de la administración. ¿De dónde deriva ese poder? Pues no de ninguna norma, no de la Constitución, no de la ley, únicamente de la interpretación que el juez ha hecho al momento de decir que eso es un contrato administrativo. Tenemos entonces una verdadera potestad pública que no deriva de la legalidad. En definitiva, es una potestad pública contraria al principio de legalidad, contraria al 137, al 141 de la Constitución y a las normas que lo desarrollan en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, esta es una de las críticas fundamentales más graves del contrato administrativo. Lo que pasa es que quizás los vocablos, quizás la fraseología que se suele manejar al tratar la teoría del contrato administrativo en Venezuela, lo que tiende es a confundir, a enmascarar, a mover unos conceptos un tanto extraños para diluir estas consecuencias. Así, por ejemplo, no se habla de potestad pública o no suele hablarse de potestad pública. Hay por ahí alguna sentencia que parece haberse escapado de esta expresión, pero no suele hablarse en la doctrina de una verdadera potestad pública. Si hablo de una potestad pública, es ineludible que tenga que hacer referencia al principio de legalidad. Entonces, parece que lo que hubo detrás de todo esto fue la idea de, epa, no hablemos de potestad pública porque se nos puede complicar el razonamiento. Llamémoslo una cláusula implícita. Y al hablar de cláusula, pues pareciera que diluimos el asunto, lo confundimos en una fraseología, en unos vocablos que no remiten directamente al principio de legalidad, y así puedo esconder las consecuencias del principio de legalidad. Pero si rascamos la superficie e indagamos en la naturaleza concreta de estas prerrogativas, en definitiva lo que tenemos que concluir que son potestades públicas, y el ejercicio de estas potestades requieren de un respaldo, de un apoyo legal que no han tenido. Esta es una de las, o la principal crítica que un sector de la doctrina hacemos a la figura del contrato administrativo. Esa me parece la principal falencia, la principal debilidad, la principal incoherencia e insustantividad de la noción del contrato administrativo, y por lo cual lo considero yo personalmente, junto con otras personas, con otros profesores, con otros académicos, consideramos insostenible la figura del contrato administrativo, al menos tal como se le ha conocido en Venezuela hasta hoy en día. Si queremos hacer un resumen entonces sobre este primer tema que hemos tratado, que es la evolución del contrato administrativo y la sustantividad del régimen que lo sustenta, tendríamos los siguientes puntos. ¿Okay? Primero, es una noción que se fundamenta estrictamente en la doctrina. Nace con un apoyo estrictamente doctrinario, lo reconocen las propias fuentes jurisprudenciales. La fuente de derecho que se utilizó fue la doctrina, lo cual no es fuente de derecho en Venezuela. Sin embargo, ese fue el apoyo que se buscó en esto. Luego de apoyarse estrictamente en la doctrina, la jurisprudencia se retroalimenta. Y el apoyo que busca al momento de reconocer y avalar, respaldar, sustentar la figura del contrato administrativo son sus propios precedentes jurisprudenciales. Es decir, que el único sustento que ha habido para esta figura es doctrina y jurisprudencia, los cuales no son evidentemente fuente directa de derecho como para poder sostener que existe una noción jurídica que tiene un régimen de derecho público. Bien, por otra parte, observamos también que no hay claridad, no es diáfano el criterio empleado por la jurisprudencia en la definición de estas llamadas cláusulas exorbitantes implícitas o estas prerrogativas de la administración. Y por eso digo que no es claro, no es diáfano este criterio, porque se trata de igual manera prerrogativas o supuestas prerrogativas o potestades que pueden estar establecidas en una norma, como lo era en su momento
las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras en el Poder Nacional, o potestades o prerrogativas o derechos que están establecidos en el contrato, o aquellas que supuestamente derivan únicamente de la interpretación del juez al atribuirle al contrato la condición de contrato administrativo. En todos estos casos se llega siempre a la misma conclusión, que esto es una potestad implícita de la administración pública. Al ser una potestad implícita, se le trata siempre igual. Se dice, pues la administración lo puede hacer, puede dictar un acto, por ejemplo, que dé por terminado el contrato. Y el contrato termina o finaliza a partir de la decisión de la administración. ¿Qué significa eso o qué implica todo eso? Pues que esa decisión de la administración tiene efecto ejecutorio, produce efectos inmediatos sobre la situación jurídica en particular, es decir, extingue el lazo jurídico, el convenio, extingue los derechos existentes, potestad o atribución que no tiene evidentemente los particulares, y que es una característica propia de la actuación administrativa, de los actos administrativos. Y estos actos administrativos, con esa fuerza ejecutoria, se dice o se sostiene, pueden ser dictados, como ya decía, bien sea porque lo establece una norma, bien sea porque lo establece el contrato, o bien sea porque se entiende que eso es implícito y debería ser así. Evidentemente esto no es de recibo. ¿Por qué? Porque no es posible que los actos administrativos con fuerza ejecutoria, es decir, las decisiones de la administración dotadas de esa potestad de autotutela, deriven igualmente de una norma que del contrato o que de una interpretación jurisprudencial fundamentada en, como se dijo alguna vez, en la doctrina de los grandes autores modernos. No, no es posible. El principio de legalidad impone que esas actuaciones deriven exclusivamente de potestades dotadas por la Constitución y la ley. Eso dice el 137 de la Constitución. Si no se trata de potestades que han sido otorgadas por la Constitución y la ley, no son potestades públicas. Puede tratarse de un derecho o de una atribución asignada por una cláusula contractual, lo cual es posible, es propio de los contratos, que a alguna de las partes se le otorgue, por ejemplo, un derecho, el derecho a poner fin anticipadamente al contrato. Eso es posible, pero no es lo mismo el tratamiento que se le da a una potestad pública que el ejercicio de estos derechos o atribuciones que están en el contrato, porque de las potestades públicas derivan actos ejecutorios y del contrato no. Y estos son actos administrativos, y lo que es de ejecución del contrato no es un acto administrativo. Entonces no puede ser tratado de igual manera. Como tampoco puede ser un acto administrativo, un acto dictado por simple suposición de que existe una potestad implícita y que encuentra fundamento únicamente en la doctrina de los grandes autores modernos. Eso no es de recibo, evidentemente. Todo esto es evidentemente una, una violación de los principios fundamentales del derecho público. Y finalmente, para concluir este resumen, este régimen sustantivo del contrato administrativo se reduce, se concentra en esta serie, este conjunto de las llamadas cláusulas exorbitantes implícitas, las cuales, insisto, no son más que una serie de poderes o potestades de la administración. Eso es lo que en definitiva implica este régimen sustantivo del contrato administrativo. Ahora, este régimen sustantivo, como hemos visto, que este es el primer tema que estamos analizando, este régimen sustantivo, en definitiva, como hemos visto, acarrea consigo graves violaciones al principio de legalidad. Como digo, esta es la principal y fundamental crítica a la noción del contrato administrativo.